Muy buenos días a todos, compañeros, y bienvenidos un día más aquí al canal de Picando Código. Hoy nos encontramos con un nuevo capítulo de nuestro tutorial de React desde cero. Sabéis que de forma semanal o incluso casi diaria estamos intentando traer un nuevo episodio a este curso para que consigáis aumentar al máximo todas vuestras capacidades y habilidades en React, esta librería de JavaScript, y que con ello consigáis a base de práctica convertiros en unos auténticos maestros. React nos va a permitir la construcción y la creación de increíbles y poderosas interfaces y aplicaciones web. Además, le facilita muchísimo la vida al trabajador, al desarrollador a la hora de construir aplicaciones, ya que hace que todo su código sea mucho más optimizado. También es muchísimo mejor a la hora de estructurar y hacer que los proyectos sean más mantenibles de cara a futuro, y nos va a ayudar a dotar a todas nuestras aplicaciones de una tecnología poderosa que sin duda va a marcar la diferencia entre las interfaces del mercado actual. Ahora, sin más dilación, y como siempre hago en cada vídeo, me gustaría recordaros que aquí abajo en la descripción os dejo el enlace para que podáis acceder a la comunidad de Digital Shakers, donde ahora mismo nos encontramos más de 5.000 profesionales que diariamente estamos compartiendo contenido, recurso e información de calidad sobre muchas de las ramas del sector de la tecnología. Aquí podréis acceder a nuestros 3 canales de comunicación: Telegram, WhatsApp o Discord, o a nuestras redes sociales: LinkedIn, Instagram y Twitter. Tanto en WhatsApp como en Telegram como en Discord os vais a encontrar un montón de canales para poder charlar o preguntar dudas de vuestros temas favoritos, como la programación, el diseño, la ciberseguridad y redes, el marketing digital, la inteligencia artificial, o incluso podréis ofertar empleo, buscarlo, muchas cosas. Sin duda, podéis incluso también dejarnos vuestros portafolios, currículum, páginas web, y cualquiera de nuestros profesionales os echará una mano en ayudaros a mejorar todo lo que necesitéis y en responder todas aquellas preguntas que os estén comiendo la cabeza. Mucho recurso, información y ayuda totalmente gratis aquí en la comunidad de Digital Shakers, como siempre, por y para la comunidad. Adelante, Shakers. Y ahora sí que vamos a empezar con el vídeo de hoy. Vamos a seguir con este pequeño proyecto que estamos aquí programando todos juntos, con esta quinta etapa del curso, y hoy vamos a hablar de forma más específica de uno de los dos hooks o de uno de los dos temas que sabéis que trata esta quinta etapa, nada más y nada menos que de las refs. Y en concreto vamos a hablar de un hook muy poderoso y útil en React que a menudo puede generar algunas dudas. Estamos hablando del hook useRef, que está completamente relacionado con las refs, por supuesto. Este, como sabemos, será el primero de varios vídeos en los que vamos a estar explorando los distintos casos de uso que tiene utilizar useRef en React. Y sobre todo yo quiero asegurarme de que cuando terminéis tanto este vídeo como la quinta etapa entera del curso, no solo entiendas muy bien qué es esto de las refs, sino que además te sientas completamente cómodo utilizando el hook useRef en tus proyectos de React, y que te va a aportar sin lugar a dudas muchísimas ventajas. ¿Por qué no empezamos por lo básico? Primero, debemos de tratar de entender al máximo qué es esto de las refs y qué es esto de useRef, que es el hook. Igual que tenemos useState, vamos a tener el hook useRef, ¿vale? Y sobre todo, además de entender qué es, debemos saber bien cuándo debemos utilizarlo. La mejor forma de entender qué es esto de useRef es viéndolo como una forma de almacenar valores que no necesitamos que cambien a futuro o que provoquen que mi componente se vuelva a renderizar cuando exista un cambio, ¿vale? Nos lo vamos a imaginar como una caja en la que nosotros podemos guardar un recurso. Y sobre todo, como dijimos en el vídeo anterior, acordaros que tanto los refs como los portals guardan una estrecha relación con el contenido del DOM virtual de React. Es decir, lo que vamos a guardar en estas cajas, lo que yo voy a poder almacenar con useRef, tenemos que saber que en su mayoría van a ser siempre elementos del DOM, pero no del DOM de una página como nosotros podríamos acceder a través de JavaScript Vanilla con un Query Selector o con un GetElementsById, sino recordar que React maneja
un DOM virtual provocado por los componentes al renderizarse en diferentes ocasiones y poder llegar a tener una estructura completamente diferente cada vez que detectamos un cambio y que obligamos a nuestro componente a que se vuelva a renderizar. Muy bien, sabiendo un poquito que vamos a utilizar useRef para guardar o almacenar estos valores que no vamos a querer que provoquen un nuevo renderizado en nuestro componente, vamos a intentar diferenciarlo un poquito de useState. Con useState nosotros vamos a almacenar estados de nuestro componente, vamos a almacenar información que nosotros queremos vigilar y que queremos ver que cuando exista un cambio en esta información se provoque un nuevo renderizado de mi componente y por lo tanto esto afecte a la interfaz porque se pueden producir cambios en ella. Por otro lado, con useRef no vamos a forzar este renderizado, ¿vale? Nos va a permitir poder acceder o modificar valores de una manera un poco más directa, con una sintaxis un poquito más imperativa, que sabéis que no es una de las características principales de React, ya que React siempre aboga por esa sintaxis más declarativa. Pero nosotros vamos a utilizar este useRef para acceder a estos valores de una manera directa y, ojo, muy importante teniendo en cuenta que lo vamos a hacer sin afectar a la estructura de mis componentes ni al ciclo de renderizado que tiene React. Entonces, la primera gran diferencia que nosotros tenemos que entender con useState y useRef antes de empezar a tocarlo un poquito en código es esa. Necesitamos tener muy claro esto. Cuando nosotros utilicemos useState, cada vez que la información que almacenamos en estos estados cambie, React va a volver a renderizar el componente para reflejar esos cambios en la interfaz del usuario. Esto es realmente útil cuando nosotros queremos que los cambios sean visibles inmediatamente se produzca un cambio, como por ejemplo cuando actualizamos un texto o cuando tenemos un contador, porque al final React necesita saber que algo ha cambiado y tú quieres que este cambio instantáneamente se visualice en la interfaz, actualice la pantalla. Y esto no sucede con useRef. Con useRef lo primero que estamos diciendo es, oye, quiero almacenar esta referencia. Acordaros que el concepto de refs, references, al final lo que hace, lo comentamos un poquito en la introducción, es coger y guardar algo hacia lo que nosotros vamos a hacer una referencia. Pongo el caso, quiero acceder yo al input que nosotros estamos viendo aquí en pantalla. Pues yo lo que me quiero guardar literalmente es una referencia de este input para decidir cuándo quiero yo acceder a este input, pero no quiero que cuando haya un cambio en el input de repente mi interfaz se actualice, porque para eso utilizaría un useState. Yo voy a utilizar un useRef porque quiero guardar una referencia y quiero que si en algún momento en este elemento que yo estoy referenciando se produce algún cambio, no ocurra nada. No se vuelva a renderizar el componente, simplemente pues tener algo ahí guardado que a mí me puede interesar utilizar de cara a futuro, ¿vale? Y esto es bastante útil, ¿vale? De hecho, la razón principal por la que useRef es tan valioso es porque nos va a permitir interactuar directamente con el DOM, pero como hemos comentado, sin romper la filosofía del Virtual DOM que React tiene como una de sus características principales. Y aquí es donde mucha gente se confunde y por eso estoy intentando explicarlo tan a fondo. Puede que al principio os cueste un poquito esto. Mi consejo, si necesitáis volver a ver el vídeo de nuevo, si necesitáis pararlo, pensar en lo que estoy diciendo, apuntar en una hojita de papel cuáles son estas características principales que tiene un useRef, hacerlo, de verdad. No tengáis miedo por si ahora no comprendéis muy bien qué es todo esto que estoy diciendo. Lo importante es que nos centremos un poquito de las definiciones, a partir de que lo vayamos usando en la práctica, sepamos bien cómo trasladar estos conocimientos teóricos al mundo práctico y que entendemos lo que estemos haciendo. Esto es lo más importante. Si esto cuesta tiempo, no pasa nada.
¿vale? Simplemente quiero dejar claro esto porque no es un concepto fácil que vayamos a comprender al principio de una manera súper rápida. Y si lo has conseguido comprender genial, pues oye, muchísimo mejor para ti, la verdad. Entonces, donde la mayoría de la gente procede a confundirse es cuando, oye, si useref a mí me permite acceder directamente a un elemento del DOM, como podría ser un input, ¿por qué yo no puedo utilizar simplemente un query selector que ya me lo da JavaScript de forma tradicional? Si al final voy a utilizar una sintaxis un poco más imperativa, ¿por qué no puedo quitar esto del useref y utilizar un momentín de nada un query selector o cualquiera de los selectores que me da JavaScript de forma nativa? Pues muy bien, la respuesta, y esto es muy importante, está en cómo React va a manejar los cambios en tu interfaz, ¿vale? Y los cambios y el control en el Virtual DOM. Cuando nosotros utilizamos un query selector, estamos manipulando el DOM real directamente. Y esto puede causar inconsistencias con el Virtual DOM que maneja React para optimizar las actualizaciones de tu interfaz de usuario, ¿vale? Puedes producir errores porque estás manejando con los selectores de JavaScript Vanilla el DOM real. Y React maneja otra cosa distinta, que es el DOM virtual. ¿Por qué tiene un DOM virtual? Pues ya lo hemos explicado. Porque al tener en muchas ocasiones cuando se produce un cambio en los componentes, volver a renderizar ese componente y que existan cambios en tu interfaz, cuando se renderiza por primera vez todo tu proyecto, toda tu aplicación, no es un DOM estático, no es un DOM que vaya a permanecer ahí todo el tiempo. Entonces, al final, no tenemos un DOM real. Lo que tenemos con React es un DOM virtual. Muy importante entender totalmente esto. Entonces, si nosotros utilizamos estos selectores y empezamos a manipular el DOM real sin pasar por React y por alguno de sus hooks, como puede ser useref, vamos a correr el riesgo de que React no sepa bien analizar los cambios que han ocurrido, y esto puede, por supuesto, generar problemas de rendimiento, comportamientos anómalos o incluso errores en tu interfaz, y no es lo que queremos. En cambio, useref va a trabajar dentro del ecosistema de React y nos va a permitir acceder a un elemento del DOM, pero sin interferir en el ciclo de renderizado de React ni en la estructura de elementos de mi aplicación, y por supuesto tampoco va a generar inconsistencias entre el Virtual DOM y el DOM real, porque useref va a trabajar con el Virtual DOM. Muy sencillito. Entonces, para resumir un poquito esta diferencia, ¿vale? useref nos va a permitir acceder a referencias mutables, es decir, que pueden cambiar, pero sin volver a renderizar el contenido, ¿vale? Mientras que query selector lo que hace, o cualquiera de los selectores de JavaScript Vanilla, lo que hace es manipular el DOM directamente, lo que podría romper esta sincronización que maneja React. Entonces, una vez nosotros sabemos esto, vamos a volver a incidir en que uno de los puntos más importantes que tiene useref es que la información que nosotros guardamos persiste a los renderizados que puede provocar un useState en tu aplicación. Y es que tenemos que saber, useref, useState pueden convivir igual que cualquier hook de React o los hook customs que veremos de cara a futuro. Todos ellos pueden convivir en un mismo componente. Por eso es tan importante entender las diferencias y es tan importante entender el comportamiento de cada uno de estos hooks. En el caso de useref, cuando por ejemplo un componente se vuelve a renderizar, ¿por qué? Pues porque un useState que tengamos dentro de ese componente ha producido un cambio y ha vuelto a renderizar la interfaz. Pues si nosotros tenemos ahí un valor almacenado con useref, tenemos que saber que van a permanecer totalmente intactos al renderizado, ¿vale? Y esto, pues por ejemplo, no es así con las informaciones que nosotros almacenamos en los useStates. Si tú tienes una variable normal declarada dentro de una función de un componente, esa variable se va a resetear con cada render. En el caso de useref, no. El valor va a permanecer constantemente, lo cual esto es muy útil cuando nosotros queremos conservar un valor a lo largo de múltiples renders sin causar un comportamiento anómalo en nuestra interfaz. Entonces, para que a mí me termine de quedar muy claro, porque estamos analizando mucho todo el rato la diferencia de un useref y la diferencia de un useState, ¿cuándo utilizo uno y cuándo utilizo otro? Bien. Si tú necesitas que un valor desencadene una actualización en tu interfaz,
Por lo tanto, un renderizado al detectar un cambio, no tienes que pensar en nada. useState es tu opción. Pero sin embargo, si lo que tú necesitas es almacenar una referencia a un elemento del DOM virtual para que puedas interaccionar con este DOM sin que se produzca una renderización al tener un cambio, entonces useref es tu mejor opción. Muy bien, vale. Ya tenemos nosotros asentado un poquito estos conocimientos. Vuelvo a repetir, si te está costando, no pasa nada. A lo largo de la práctica lo volveremos a analizar. ¿Que te tienes que ver el vídeo de nuevo? Pues tampoco pasa nada. Lo importante, por favor, es que nos enteremos bien de estos conceptos. Porque React tiene una cosa, y es que no puedes escribir código sin entenderlo. Es totalmente imposible. Entonces, a medida que practiquemos, que cojamos experiencia, vamos a conseguir entender muy bien este hook de useref. Y sobre todo, ya lo sabemos, van a venir más vídeos. Esta quinta etapa va a tener más vídeos, vamos a ver más casos de uso de useref, lo volveremos a explicar en otros vídeos. Así que no importa, pero de verdad, intenta que te quede muy claro este concepto. Y si tienes algún tipo de duda, corriendo a la caja de comentarios, me preguntas lo que sea, que yo siempre te lo voy a responder lo antes posible. Entonces, ahora que ya hemos cubierto la teoría del useref, ¿qué os parece si vemos un ejemplo práctico para ver cómo aplicamos esto en código real? Ya sabéis que en el vídeo anterior nosotros desarrollamos un pequeño componente, que era este componente de player por aquí. Y en el vídeo anterior yo comenté todo esto que nosotros hemos hecho, que para quien no lo sepa, básicamente lo que tenemos es un input con un botón. Lo vuelvo a enseñar en la interfaz. Nos preguntan quién es el aspirante y cuando nosotros introducimos el nombre del jugador que va a jugar a este videojuego y pulsamos en guardar tu nombre, lo que hace es guardar esta información y desplegarla en la interfaz. Por lo tanto, se vuelve a renderizar el componente. ¿Cuándo? Pues nosotros tenemos aquí un input que se ve afectado por un estado, por el estado player name. Siempre que suceda un cambio en player name, mi componente se volverá a renderizar. ¿Y cuándo va a suceder eso? Cada vez que se dispare el evento onChain en este input. ¿Cuándo sucede eso? Cuando pulsamos cualquier tipo de letra mientras que estamos dentro del foco del input. ¿Y qué me está produciendo eso? Me está produciendo renderizados innecesarios. ¿Por qué? Pues porque yo no quiero volver a renderizar mi componente con cada letra que cambia dentro del input. Lo que quiero es que mi componente se renderice cuando el botón de clic se pulse. Cuando se pulse es cuando yo quiero que haya un renderizado y que me diga, oye, ¿cuál es el nuevo nombre de mi jugador? Sin embargo, aquí estoy teniendo un montón de renderizados innecesarios que no quiero que sucedan. Pues aquí es donde viene useref a decir, oye, ¿y qué tal si yo cojo y guardo una referencia del input para que tú puedas utilizar este input siempre que quieras, pero que cuando lo utilices no se produzca un nuevo renderizado, sino que el renderizado únicamente se produzca cuando tú a través de otro useState lo planifiques? Pues en este caso, utilizar useref viene perfecto. ¿Cómo puedo hacerlo? Muy sencillo. Nosotros lo vamos a importar, igual que hacemos con el useState, vamos a importar el useref. Y yo voy a decir, oye, voy a guardarme aquí una referencia. ¿Cómo lo puedo hacer? Con una constante. ¿Qué me voy a guardar? Mi input name. Me lo voy a inventar aquí. ¿Y qué voy a hacer? Pues simplemente voy a poner un useref que por defecto va a tener el valor null, ¿vale? No va a guardar una referencia hasta que yo no se lo indique. ¿Cómo hago yo? ¿Cómo referencio yo esta constante que tengo por aquí con el input que quiero relacionar? Pues es muy sencillito. Existe una prop que tienen todos los componentes de React, tanto las etiquetas HTML preconstruidas como los propios componentes customizados que nosotros construimos. Tienen una prop que se llama ref. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros con esta prop ref? Pues referenciar, establecer una unión entre este elemento de mi DOM y la constante donde quiero almacenarlo. ¿Qué tengo yo que hacer aquí? Poner la constante donde yo quiero almacenar esta referencia. Pues lo voy a almacenar con input name. Y así yo lo que estoy diciendo es, oye, este input quiero almacenar una referencia en esta constante de aquí.
Y esto también lo indico gracias al hook useRef. ¿Para qué? Pues para yo poder utilizar este input de aquí, pero sin que se produzca un nuevo renderizado cada vez que hay un cambio, ¿vale? Y entonces, ¿cómo afecta todo esto a mi código? Pues porque ya no necesito este evento. Yo ya no necesito que se recoja un cambio en mi input cada vez que se produce un evento chain. No necesito esto. ¿Cuándo quiero yo que se produzca un cambio en mi interfaz? ¿Cuándo quiero yo que se vuelva a renderizar mi interfaz? Cuando se clique el botón de guardar tu nombre, que es cuando yo voy a detectar que el usuario está guardando un nombre nuevo y que por lo tanto yo quiero desplegar esa nueva información en mi interfaz. ¿Cómo puedo hacerlo? Pues de forma muy sencillita. Me voy a venir a la función handleClicked, ¿vale? Esta función la voy a seguir utilizando, handleButtonClicked, pero resulta que este estado ya no me es necesario, porque yo ya no necesito saber cuándo tengo el botón clicado y cuándo no lo tengo. ¿Por qué? Pues porque yo ya tengo mi función handleButtonClick que se va a ejecutar cuando haga un clic en este botón. Y cuando haga un clic en este botón, ¿yo qué voy a hacer? Voy a utilizar mi referencia. Voy a utilizar mi referencia inputName que guarda una referencia en este caso a un elemento del DOM, que en este caso es un input. Y después voy a acceder a una propiedad. Siempre lo voy a hacer así. Ojo, apuntaros esto. Siempre yo voy a tener mi objeto, que es un JSON, que es este inputName, que tiene una propiedad current. Esta propiedad la tienen todas las referencias que nosotros instanciemos en mi componente y siempre tengo que acceder a ella, ¿vale? Esto es una ley que nos tenemos que aprender, que es así. Y una vez que yo ya me encuentro aquí dentro, puedo acceder a cualquier método y a cualquier propiedad que tiene este elemento en JavaScript nativo. Es decir, puedo acceder a cualquier método que tiene un input, en este caso de tipo texto, a cualquier propiedad que tiene un input de tipo texto de JavaScript Vanilla, ¿eh? Lo que digo, estamos accediendo con una sintaxis más imperativa. Entonces yo puedo acceder a este value. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues bueno, para que lo veáis, simplemente de momento lo que voy a hacer es mostrarlo por pantalla con un console log, para que veáis que yo efectivamente estoy pudiendo acceder a esta información. Voy a venir a mi interfaz, voy a venir por aquí, produce un error. ¿Qué error está produciendo? Pues vamos a leer lo que nos dice. ButtonClicked no está siendo definido, ¿vale? Es verdad, ButtonClicked no está siendo definido, por lo que me voy a guardar, esto no sé por qué lo pone aquí. Me voy a guardar esto aquí. De momento lo voy a poner por aquí. Voy a poner esto aquí simplemente para coger el literal y esta función eliminarla, ¿vale? Bueno, me puedo borrar esto. Y esto me lo cargo de aquí. Ahora veremos por qué, ¿vale? Simplemente es para que no produzca el error de que el botón clicket obviamente no existe. Entonces yo ya vengo aquí, recargo y ya no tengo ningún error en mi consola. Yo paso aquí a poner un nombre y voy a poner Sergio y voy a darle a guardar tu nombre. ¿Qué está pasando? Que me está funcionando, me está recogiendo el valor, pero no está viendo un nuevo renderizado en mi componente. ¿Qué sucede también? Pues que no estoy viendo cambios en la interfaz, pero estoy siendo capaz de poder acceder a un elemento del DOM y recuperarlo a través de la referencia. Ahora yo puedo decidir cuándo renderizar mi interfaz, porque obviamente quiero renderizarla. Yo quiero que el valor que aquí se muestre se vuelva o se visualice en mi interfaz, pero no con renderizados innecesarios cada vez que se produce un evento chain aquí, sino que únicamente quiero que eso suceda cuando se clique el botón de aquí. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Muy bien, pues yo voy a seguir utilizando mi hook de useState y le voy a decir, oye, yo quiero actualizar el valor de este state con esto que yo tengo aquí, con esta referencia, y que por lo tanto únicamente se produzca un nuevo renderizado de mi componente cuando se clique el botón de guardar, que yo voy a entonces a recoger el valor que tiene mi input, se lo voy a pasar a mi estado de setPlayerName y setPlayerName va a decir, efectivamente, al principio el valor era vacío,
y justo después de darle a clic, el valor ha cambiado. De hecho, voy a cambiar esto, no lo voy a poner a vacío, sino que lo voy a poner a null. Ahora después explicaré por qué. Y entonces, poniéndolo a null, al principio, en el primer renderizado, el valor que va a almacenar este useState va a ser null, pero después de clicar el botón, yo gracias a la referencia que he podido obtener de mi elemento del Virtual DOM, puedo acceder a su valor y decirle a mi estado, oye, que se ha producido un cambio. Ya no es null, sino que pasa a ser el valor que tiene el input. Y entonces useState dice, pues tienes razón, hay un cambio. Renderizo de nuevo mi componente y paso a desplegar ese cambio visual siempre que lo hayamos puesto por aquí, claro. Pues eso es lo que vamos a hacer ahora. Ahora yo voy a volver aquí y voy a volver a desplegar una cosa. Y es que voy a decir, oye, en el caso de que player name esté completamente vacío, sea nulo, bueno, no completamente vacío, sino que vamos a utilizar un nuevo operador, que es interrogación. ¿Qué hace este operador? Este operador comprueba si tu variable es nula o no es nula. En el caso de que sea nula, lo que va a renderizar es el contenido que encuentre a la derecha. En este caso, quién eres aspirante. Y en el caso de que el valor no sea nulo, lo que va a renderizar es el elemento que se encuentre a la izquierda. En este caso, lo que haya dentro de player name, que a mí me sirve bastante para lo que quiero hacer. Entonces, yo ahora esto lo guardo aquí y lo que paso es a tener por aquí mi interfaz. Voy a recargar esto y voy a decir, oye, ¿veis como ahora mismo sale bienvenido al juego? ¿Quién eres aspirante? Soy Sergio. Produzco, pulso el botón de guardar tu nombre, que vuelvo a repetir, lo quiero explicar muy bien. Lo que hace es acceder al input a través de la referencia, accede al valor, lo guarda en el useState y en el useState va a decir, hay un cambio, vuelvo a renderizar mi componente y por lo tanto la interfaz se visualizará con un nuevo cambio. Bienvenido al juego, Sergio. ¿Qué he ganado yo respecto al código que tenía anteriormente? Lo vuelvo a repetir, que no estoy produciendo renderizados innecesarios cada vez que hay un cambio o se produce una cosa diferente en este input on-chain, ¿vale? Sino que simplemente estoy produciendo un cambio nuevo cada vez que se produce el botón de clicar. Y hay mucha gente que estará diciendo, pero ¿y para qué necesito yo una referencia? ¿No puedo acceder aquí directamente al valor del input y ya está? No, con React únicamente puedes acceder al valor del input o bien utilizando aquí la prop, el evento on-chain, o accediendo de forma imperativa. Y de forma imperativa, React lo que te ofrece es el useRef. Por lo tanto, nosotros lo estamos haciendo totalmente perfecto. De esta forma, como veis, solo voy a volver a producir otro renderizado cuando yo, pues aquí pongo un valor nuevo, por ejemplo, picando código. Y aquí vuelvo a darle al botón de guardar tu nombre, vuelvo a coger el valor de mi referencia, lo vuelvo a guardar en mi hook useState, vuelvo a reconocerlo como un valor diferente, produzca un cambio, un nuevo renderizado y mi interfaz se vea con este nuevo cambio. Perfecto, aquí lo tenemos. Esto, como digo, chicos, lo vamos a ver muchísimo más, con más ejemplos, más casos de uso, a lo largo de nuevos desarrollos, pero yo espero que hayáis entendido muy bien qué es esto del hook useRef, qué es esto de las referencias, cómo puedo yo guardar una referencia de uno de los elementos de mi DOM, saber que es muy importante que cuando yo guardo una referencia nunca se va a producir un renderizado, de no ser de que yo trabaje con un estado como hemos hecho anteriormente, y saber que lo que utilizamos aquí, lo que guardamos dentro de esta variable input name con mi hook useRef, lo que va a hacer es que trasciende por los renderizados que ocurran. Es decir, yo sigo guardando una referencia a ese elemento, aunque se produzca un renderizado, mi interfaz cambie, da igual, no se produce un valor nuevo.
valor que se guarda con un useRef trasciende completamente entre renderizados. Entonces a mí me sirve muy bien, sobre todo ¿para qué? Pues para ejemplos como hemos visto actualmente, que es el que se utiliza bastante, que es cuando quiero acceder a algún elemento de mi DOM virtual. Y de esta manera yo con useRef trabajo dentro del entorno de React, y si yo utilizase un query selector o un selector de JavaScript Vanilla, me estaría cargando todo ese DOM virtual, estaría accediendo directamente al DOM real y podría producir un comportamiento anómalo e inconsistencias en mi aplicación. Por eso es muy importante utilizar un useRef, y como veis hemos disminuido el número de líneas de código, y no solo eso, sino que de verdad lo que tenéis que tener en la cabeza es que lo que hemos disminuido ha sido la cantidad de renderizados innecesarios que se producían con el código que teníamos anteriormente. Así que nada, chicos, yo espero que esto os haya quedado muy claro. Lo dicho, si hay que verse el vídeo varias veces para poder entenderlo, ningún problema. Y si tenemos cualquier tipo de pregunta, de verdad, la dejamos aquí abajo en los comentarios. Estaré encantado de poder ayudaros y espero que hayáis entendido muy bien este hook. Nosotros nos vemos mañana con más práctica sobre useRef, con más casos de uso y con más contenido sobre React. Nos vemos por aquí mañana en el canal de Picando Código. Hasta la próxima. Adiós. Se me ha olvidado decir. Un segundo, no me voy a ir. Por favor, dejad un like si os ha gustado el vídeo, suscribiros, os podéis hacer miembros exclusivos por 2,99 al mes, menos de lo que cuesta una cerveza, dejar un comentario con cualquier cosita que tengáis que añadir y compartir el vídeo. Ahora sí, nos vemos aquí mañana en el canal de Picando Código. Hasta la próxima. Adiós.